¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya revisamos los números, las historias que hay detrás de cada uno de ellos. Esto es Impacto Económico, que ya se inicia a través de la señal de Telesur. Acompáñanos. Vamos con titulares. A pocas horas del 1 de mayo, los trabajadores peruanos denuncian precarias condiciones laborales, informalidad de contrataciones para el desempeño y tibio actuar gubernamental en la creación oficial de nuevos puestos laborales. Negociar y renegociar con el fin de endeudar a los países. Analizamos el negocio redondo del capital financiero internacional hoy en nuestra arista económica. Hablamos de bajos salarios, también de prácticas laborales cuestionables. Esos son algunos de los reclamos que tienen los trabajadores de Amazon en el último lustro. Previo al Día del Trabajo, representantes sindicales de 15 países se han dado cita en Berlín para coordinar acciones conjuntas contra directivos de la multinacional con casa matriz en Estados Unidos. Iniciamos así con fotogramas de Perú, donde los trabajadores enfrentan dificultades por la calidad del empleo, la informalidad y también la respuesta del gobierno, a pesar de que el país ha experimentado un crecimiento económico. A pocas horas de conmemorarse este Día Internacional del Trabajador, revisamos el tema a través de una investigación realizada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. De acuerdo al investigador Nicolás Oliva, el presidente peruano Martín Vizcarra estableció vía decreto una política de competitividad y productividad laboral para el país. El documento, compuesto por 9 objetivos, buscaría mejorar las condiciones del mercado laboral y hacerlo más dinámico. Sin embargo, trabajadores denuncian que el plan reducirá la informalidad mediante mecanismos de mercado, asumiendo que la informalidad es consecuencia de la regulación y pretende reducir el costo de los despidos, aumentando contratos indefinidos y reduciendo los de plazo fijo. Asimismo, en el plan se conoce la alta tasa de informalidad del país, que bordea el 70%, donde millones de trabajadores no cuentan con seguridad laboral, capacidad de ahorro para su vejez o cobertura de salud. En su análisis, Oliva considera que la propuesta gubernamental de aumentar la productividad vía capacitación resulta insuficiente, porque la mayoría del empleo está por fuera de una estructura empresarial consolidada. Por otra parte, la composición del empleo en relación de dependencia en Perú es de las más bajas en la región, a pesar del alto crecimiento económico. En países de América Latina de ingreso alto, el trabajo en relación de dependencia llega en promedio hasta el 72%, mientras que en Perú alcanza el 40%. Finalmente, el CELAC cuestiona que la reforma del gobierno se fundamente en la baja calificación que obtiene el mercado laboral peruano por el Foro Económico Mundial. Oliva afirma que la política económica peruana quedará supeditada a los cánones del neoliberalismo transnacional. También revisamos la realidad hondureña y los trabajadores llegarán a su Día Internacional este 1 de mayo y será con deudas económicas. De acuerdo a un informe del Consejo Económico y Social, el 40% de los empleados públicos y el 38% del sector privado poseen precisamente eso, deudas, y son deudas con instituciones financieras y casas comerciales. El endeudamiento ronda entre el 60 y el 100% del ingreso mensual de cada uno de estos trabajadores. Frente a este escenario calificado de difícil por muchos ciudadanos, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social hondureña anunció la creación de una ley para el alivio de la deuda de la fuerza laboral, con la que se espera pueda beneficiarse unas 900.000 personas. Según el gobierno, se otorgarán plazos extendidos para el pago de sus deudas, rebajas de tasas de interés y también la posibilidad de acceso a vivienda. Vamos a la Argentina. El modelo económico de Cambiemos sigue sin dar resultados y la crisis está impactando a las nuevas generaciones de ese país. Hay un informe que traemos a esta hora, es de la Universidad Católica Argentina, indica que la pobreza infantil aumentó 4 puntos en 2018, afecta al 41.2% de los niños, también de los adolescentes, cifra que representa un 5.3
millones de personas, así como lo escucha, que están en esa situación. Y es que la carencia más extendida en este sector poblacional fue la vivienda, con 29.5%. Le siguieron carencias de saneamiento, de salud y también de alimentación. Igualmente, la pobreza extrema por indigencia monetaria o por privaciones graves en el ejercicio de derechos afectó en 2018 y la cifra es exacta, 24.7% de los menores de edad. Vamos ahora en nuestra región caribeña a hablar de la Universidad de las Indias Occidentales en Jamaica. Fue diseñada con un plan para reducir la presencia del Fondo Monetario Internacional, todo ello con miras al futuro. Revisamos, la agencia informativa Prensa Latina nos trae los detalles. Según el vicerrector de esa institución educativa financiada por 15 gobiernos del Caribe, Hilary Berkles, dice que el plan centrará una visión de desarrollo para la región y también la universidad desempeñará un papel activo como agente de reforma económica. El académico subraya que el Fondo Monetario Internacional viene jugando un papel poderoso en la asignación de recursos económicos para la región caribeña porque no se ha logrado el tipo de crecimiento que se esperaba. Dijo además que el Caribe debe conceptualizar una era posterior al FMI y la Universidad de las Indias estaría liderando todo este camino en términos de investigación y también en términos de innovación. Vamos a hablar de Venezuela también. ¿Por qué? Porque este 29 de abril la Gran Misión Vivienda a Venezuela llegó a su 8º aniversario. Programa que fue gestado por el comandante Hugo Chávez y que ha reivindicado el derecho a un hogar digno a millones de familias del país. A pesar de las situaciones que se viven, situaciones de guerra económica, fundamentalmente impulsada por el gobierno de los Estados Unidos. El marco de esta conmemoración del programa social en su 8º aniversario se efectúa en las instalaciones del Hotel Alba Caracas, el segundo Foro Internacional de la Vivienda. Su objetivo es destacar el modelo innovador de solución habitacional como un ejemplo latinoamericano de transformación a nivel social. De acuerdo al ministro para Hábitat y Vivienda de Venezuela, Idelmaro Villarroel, se ha logrado entregar al pueblo 2.621.703 hogares, de los cuales el 37.4% fue levantado con la cooperación del Poder Popular Organizado. En el segundo foro participan representantes de 21 países y se extenderá durante las próximas jornadas. Vamos a hacer una pausa en nuestro impacto económico, pero estaremos hablando de un negocio redondo, el negocio que lleva adelante los financistas con la finalidad de nada más y nada menos que endeudar y luego renegociar. De ello hablamos hoy en nuestra arista económica, momento de análisis que reservamos para la vuelta de la pausa. Hablamos hoy de la deuda, una herramienta financiera muy importante que ha llegado a convertirse en un arma de doble filo, sobre todo para los estados. Vamos a hablar de un negocio redondo que tienen las entidades financieras. Para ello, traemos nuestro tiempo de análisis y varias de las aristas las presentamos de inmediato. Para el ordenamiento financiero internacional que los estados cumplan con sus obligaciones financieras. Cuando un país presenta una situación de impagos dilatada en el tiempo, todas las partes sienten los efectos. No solo sus acreedores dejan de cobrar, sino que también el propio deudor se enfrenta al riesgo de quedarse totalmente excluido de la financiación internacional. El acceso a ese financiamiento externo muchas veces es fundamental para inyectar recursos a la economía sin tener que depender únicamente de la capacidad de ahorro local. Esto supone esfuerzos y compromisos. Aunque a través de esta herramienta financiera los países pueden llegar a obtener los dólares necesarios para invertir en infraestructura y desarrollar la economía nacional, por años ha sido visto como un mecanismo de disposición, incluso como uno de los más exitosos en Latinoamérica según Pascualina Curso, pues según la economista no solo genera una transferencia de renta colosal hacia el capital financiero internacional, sino que abre la puerta a la intensificación de otros mecanismos como la mercantilización y privatización de servicios públicos y la apropiación de la explotación de los recursos naturales por el capital privado. Y el capital financiero internacional busca de todas formas mantener a los países en condiciones de endeudados. Para ello, ¿qué hacen? Se inventan todas las formas posibles para renegociar, así le han llamado, y la rueda esa no se detiene. Es una deuda que cada vez crece y crece más. Lo vemos.
Pese a este escenario, los países también tienen derechos a renegociar los acuerdos, como hacen la mayoría de actores económicos privados a lo largo de su vida. La reestructuración de la deuda consiste en establecer nuevas condiciones de pago de la deuda vigente de un país, un proceso que requiere de una renegociación entre acreedor y deudor. Generalmente incluye la modificación de los plazos de vencimiento, haciendo que se elimine así la acumulación de deudas a corto plazo y se conviertan estas en deudas consolidadas a largo plazo. El reescalonamiento de la deuda, es decir, el cambio en las cantidades anuales a pagar para que estos resulten más uniformes o graduales, y la modificación en los intereses. Esto supone que dos tipos de proceso de renegociación de deuda se enfrenten. El primero puede significar un alivio y una oportunidad justa y soberana para el desarrollo de la economía deudora, si se emplea el dinero obtenido para invertir en infraestructura y programas sociales. Y por supuesto, si se mantiene la lucha por recuperar espacios de soberanía y hacer frente al orden hegemónico geofinanciero global. En el segundo, el proceso puede convertirse en una cadena perpetua asociada a un mecanismo de extracción de riqueza constante, sometiendo al país a más y más deuda, a la pobreza y a la precarización como resultado de la reproducción de relaciones asimétricas. El fin último de la renegociación dependerá de la estrategia y voluntad geopolítica de las partes. Y existen actores que siempre hacen lo necesario para anteponer como prioridad absoluta el endeudamiento de los países. Lo vamos a revisar de inmediato. ¿Por qué? Porque saben que pueden sacar mucho provecho de esa realidad. Son préstamos que se acuerdan por organismos como lo son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, quienes, lejos de favorecer el desarrollo industrial de los países endeudados, son proyectos que les integra en el mercado mundial para servir a los intereses de las multinacionales y también a los intereses de la banca. Sus programas de ajuste estructural están dirigidos supuestamente a restablecer el equilibrio financiero de los países en dificultades, pero realmente se trata de ajustes que buscan ante todo favorecer a los mercados financieros. Tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional imponen la apertura de una economía afín con la necesidad de atraer capitales, con las consecuencias negativas para la población y la economía que conlleva toda esta realidad. La pobreza se generaliza entonces con rapidez, así sucede, y también los criterios macroeconómicos privilegiados por estas instituciones financieras no permiten mejorar el bienestar de las personas con menos dinero, es decir, los más pobres. Es por eso y por mucho más que CELAC dice que la deuda es un elemento consustancial al funcionamiento de la economía capitalista y que es un mecanismo por el cual todos los estados, desarrollados o no, pierden la soberanía frente al sector financiero. Hay mucho más que queremos comentar con ustedes. Lo haremos a la vuelta de la pausa. Estaremos hablando de qué sucede con una multinacional con sede en Estados Unidos, Amazon. Desde hace 5 años, sus trabajadores tienen demandas y esta vez representantes de 15 de los países donde se encuentra Amazon decidieron darse cita en Berlín. Pero le contamos mucho más a la vuelta. Acompáñanos. Vamos con la economía en 360. Después de todo un quinquenio de luchas separadas, representantes sindicales se han dado cita en Berlín. De ello hablamos. Son representantes de Amazon, están en función allí de 15 países y se han reunido desde este lunes. ¿Para qué? Para hacer un inventario de sus condiciones de trabajo en los almacenes del gigante estadounidense a todo el nivel global. Les tenemos todos los detalles de inmediato. Más de 50 representantes sindicales de Amazon de 15 países se reunieron este lunes en Berlín, Alemania, para coordinar sus estrategias y acciones contra el gigante estadounidense, criticado durante años por sus prácticas laborales. Por un lado, aprendemos que no estamos solos. Aprendemos que enfrentamos los mismos desafíos en todo el mundo. Hoy tenemos 15 países en la sala y todos tenemos la misma experiencia. Cuando queremos influir en la política, cuando queremos compartir su acción colectiva. Hemos tenido 50 huelgas en Europa en 2018. Los representantes sindicales denuncian el monitoreo de los empleados a través de métodos impugnados de seguimiento o la eliminación de las interrupciones. Asimismo, los empleados de Amazon Logistics se quejan por sus bajos salarios y exigen un diálogo social más pacífico.
Hay muchos empleados valientes y si eso se extiende en Italia, Francia, España, entonces asumo que se verán muy de cerca y que reaccionarán. Desde 2013, los sindicatos europeos de Amazon, que han luchado por ser reconocidos por la Administración del Grupo de Comercio y Logística, se movilizan en días cruciales para que el grupo Prima Day, Black Friday, ralentice los envíos de paquetes y atraiga atención pública a sus condiciones de trabajo. Y por cuarto día consecutivo, los pilotos de la aerolínea Scandinavian Airlines System, SAS por sus siglas en inglés, siguen reclamando sus derechos laborales. Entre las exigencias destacan ahora los aumentos salariales necesarios para seguir adelante. Es un paro indefinido que fue decretado desde el viernes anterior por parte de sindicatos de pilotos suecos, noruegos, daneses, ante la falta de acuerdo para la renovación de este convenio laboral con la compañía de SAS. Aparte de más control sobre los horarios de trabajo, los pilotos reclaman una subida salarial del 13% para compensar así la bajada del sueldo aceptada hace 7 años atrás en medio de la crisis de esta compañía, que solo acepta un incremento de 2.3%. SAS, que tiene a los estados sueco, danés como principales accionistas, ha estimado que la huelga le cuesta entre 5.6 y 7.5 millones de euros, y esto es cada día. Hasta la fecha, la huelga ha dejado un saldo de 2.802 vuelos cancelados solo hasta la jornada de este martes y más de 279.000 pasajeros afectados. Así las cosas. No hay contacto entre las partes, pero estamos disponibles para las negociaciones. Pero esto requiere que SAS comience a negociar de verdad. Esto requiere que la Junta de SAS asuma sus responsabilidades en la mesa de negociación, en lugar de enviar a la Confederación de Empresas Suecas, que sigue perturbando el proceso. Y China abrió hasta el 7 de octubre las puertas de la Exposición Internacional de Horticultura en Beijing, un evento de 162 días que mostrará adelantos en la producción de flores, verduras, frutas, y esto lo podrán ver con muestras de 110 países y de organizaciones globales. Ya le contamos mucho más. Bajo el lema Vive Verde, Vive Mejor, China abrió este domingo las puertas de la Exposición Internacional de Horticultura en Beijing, un evento que mostrará los adelantos en la producción de flores, frutas y verduras de más de 110 países y organizaciones globales. El recinto ferial mide 503 hectáreas de extensión y hasta su cierre, el próximo 7 de octubre, acogerá cerca de 2.500 actividades culturales en los pabellones de China, de las naciones y organismos internacionales participantes. El presidente chino Xi Jinping dijo en la ceremonia de apertura que la construcción de la civilización ecológica se ha incluido en el diseño general del desarrollo nacional de China. Asimismo, dijo que el desarrollo conjunto de la iniciativa de la Franja y la Ruta consiste en construir un camino de desarrollo abierto, que debe ser un camino de desarrollo verde al mismo tiempo. La información petrolera también tiene que ver con China, porque la Corporación Nacional de Petróleo de China, CNPC, seguirá aumentando su participación en importantes proyectos de gas. Será con Rusia. La estatal petrolera china informa que comprará una participación del 10% en el proyecto ruso Arctic LNG 2 de Novatek, el productor de gas de Rusia, tal como se le conoce. Este Arctic LNG 2 se ubica en la península rusa de Yamal y contempla con la construcción de 3 líneas de producción de gas natural licuado con una capacidad anual de 6.6 millones de toneladas cada una. Meta que no está lejos de ser cumplida, claro que no, ya que la compañía china ha trabajado con otros proyectos de Novatek en el marco de la iniciativa que ya hemos conocido y hemos presentado anteriormente de la Franja y la Ruta. Hablamos de mucho más sobre este gas ruso, y es que el Nord Stream 2 traerá beneficios a los europeos. Así lo titula el portal web de Sputnik que tenemos en pantalla. Dice así: acciones de Estados Unidos en el mercado europeo del gas son un doble engaño. Y es que el acceso al Nord Stream 2 permitirá a los consumidores europeos ahorrar unos 8.000 millones de euros será cada año. Esto se debe al hecho de que los precios disminuirán en un 13%, y así lo ha asegurado al servicio de prensa de esta empresa constructora del proyecto Nord Stream 2. Por otra parte, los expertos señalan que este proyecto tiene un efecto económico multiplicador y tendrá un impacto positivo en el trabajo de las industrias que están relacionadas en el empleo y también en otros sectores.
Hay mucho más de petróleo que queremos seguir presentándole a ustedes en este momento y vamos a hablar de los indicadores petroleros que cada jornada traemos para ver cómo cierran en sus balances. Primero de ello, petróleo intermedio de Texas, aquí se lo presentamos, WTI, $63.60, subió 1.18%. También vemos el barril del Brent de referencia en Europa, se ubicó en 71.95, así lo tenemos ya actualizado de dólar y esto subió 1.10%. Y el crudo de Venezuela se ubica en 456.42 yuanes, recordemos subió unos 14.67 yuanes en el transcurso de la semana anterior. Así hemos visto los indicadores durante esta jornada. Usted puede seguir con mucha más información a través de nuestras redes sociales, Telesur Impacto, Giovanni Telesur, Telesur TV y por supuesto nos puede escribir a nuestra dirección de correo electrónico. Será hasta la próxima. Continúa con nosotros.